Recuerden este número, 1. 1 era la cantidad de países que en 1955 habían abolido el ejército. 1 en 143, Costa Rica. Ahora vean estas cifras. 193 es la cantidad de países independientes que en 2023 tenían un asiento en las Naciones Unidas. 21, los países que en 2023 habían abolido el ejército, bastante más que hace 80 años. 18, de esos países los que eran microestados, pequeñísimas islas o principados con poquita población y territorio. 3, los estados de mayor tamaño sin ejército, Islandia, Panamá, Costa Rica. 3 democracias desarmadas, 2 en América Latina. 3 países en riesgo permanente, por pequeñitos y por desarmados. Cualquier error que cometan los expone a grandes peligros. No son, por supuesto, las únicas democracias mal parqueadas en regiones autoritarias y violentas. Pensemos en Suiza, en Uruguay, en Taiwán. Pero de estas, Costa Rica es la única que ha logrado sobrevivir durante 75 años sin ejército. Mire, y una sociedad desarmada requiere enteramente del derecho internacional, de la colaboración y la cooperación para sobrevivir, pero requiere de otra cosa: proveer desarrollo humano a sus habitantes para que estos la defiendan y la apoyen. Y además, hacer un uso inteligente de sus recursos y sobre todo de manera sostenible para no ser flor de un día. Y aquí viene el tema central de lo que yo quiero hoy hablar. ¿Está siendo inteligente Costa Rica? ¿Qué es inteligencia? A mi juicio es cuando uno usa de la mejor manera, le saca buen jugo a los recursos y a la posición estratégica que uno tiene. Entonces la pregunta obvia es: ¿y cuál es la posición estratégica de Costa Rica? Bueno, es una bastante complicada. Para empezar, la vía fácil para hacerse ricos, es decir, cavando hoyos en el suelo para ver si encuentran minerales, petróleo o gas, está cancelada, ya sea porque los yacimientos que hay aquí no son de una escala tal, y sobre todo porque hemos llegado y el mundo tarde y el mundo ya está en una transición energética. Lo que sí tenemos es una marca país, tenemos que de un gran renombre internacional como una nación amigable con el ambiente, con la sostenibilidad y además una democracia desarmada. Y el activo que sí tenemos en abundancia, que no, es la biodiversidad, que no la encuentra uno cavando hoyos en el suelo y que por el contrario requiere de mucha inversión en conservación y sobre todo en conocimiento científico, tecnológico para poder aprovecharla. Es además Costa Rica un país con poca población. Mire, si nos va bien, en el 2050 vamos a ser alrededor de 6 millones de personas. 1/4 parte vamos a ser, si es que vivimos, gente mayores de 65 años. Entonces, eso cancela una segunda vía que han usado otros países para tratar de desarrollarse, que es dedicar millones de personas, incorporarlas al mercado de trabajo, aunque sean puestos de baja remuneración, con tal de crecer. Bueno, Costa Rica no puede hacer eso porque sencillamente no tiene sus millones de personas. Al contrario, la poquita población que tiene, vamos a tener que invertirle mucho capital humano en buena educación, en buena salud, oportunidades de empleo, de emprendedurismo, de innovación para hacernos mucho más productivos. Y también este país, por pequeñito, tiene cancelada otra opción de desarrollo que muchos países han utilizado, que es dedicar millones de hectáreas a un cultivo, trigo, soya, o poner ganadería. Bueno, no tenemos esos millones de hectáreas. Y como somos pequeñitos, además tenemos que usar ese poquito suelo que tenemos con mucho cuidado porque una catástrofe ambiental en una región compromete al conjunto. Lo que sí tiene Costa Rica es una localización geográfica envidiable. Está entre 2 masas continentales y 2 océanos, cerca de rutas de comercio internacional muy importantes y del principal mercado de consumo y producción del mundo, que es los Estados Unidos.
pero esa buena localización geográfica es un pastel con mucha hormiga. Para empezar, estamos en el trópico húmedo, que es la región donde los expertos dicen que el cambio climático va a afectar más. Pero además estamos en el centro de la geopolítica del narcotráfico y somos zonas de paso de crecientes y masivos flujos de migración irregular hacia el norte. Entonces, vean ustedes, en resumen, ¿qué es lo que tiene este país? Buen nombre, biodiversidad y una localización geográfica buena, pero las vías fáciles para hacerse rico, cavando hoyos, poniendo millones de hectáreas o millones de personas, no están abiertas para este país. Y entonces, la pregunta que hay que hacer es si Costa Rica está siendo inteligente, en el manejo de sus recursos. ¿Y qué es, repito, inteligencia? Recuerden, conectar los recursos, la posición con una visión. Bueno, ¿qué pasaría si no hacemos un buen uso de esos recursos? Les invito a un ejercicio de pensamiento. Imaginemos en un futuro no muy distante que Costa Rica descuida sus ventajas e insiste en caminos que no son buenas opciones para el desarrollo. Pensemos, por ejemplo, que en vez de aprovechar inteligentemente la biodiversidad, seguimos y la empezamos a explotar indebidamente. Pensemos, por ejemplo, que a pesar de que no nos conviene, nos dedicamos al bingo de ver si encontramos minerales, petróleo o gas, que no da el maná prometido y sin embargo daña la marca país. Imaginémonos que viene el cambio climático y no desarrollamos políticas para adaptar los sistemas productivos y los productos a las nuevas condiciones. Imaginemos, por ejemplo, que viene la inteligencia artificial y no le dimos buena educación a la gente para que tenga las competencias, habilidades y destrezas para sacarle el jugo, aprovechar las oportunidades que abre la inteligencia artificial. Y que todo esto genera movimientos masivos de población en busca de ver cómo sobrevivir y además causa que relativamente pocas personas paguen impuestos y no hay plata suficiente para la buena educación, para la salud que necesitamos. ¿Qué clase de sociedad sería esta? Yo creo que sería una sociedad en donde priva la inseguridad económica, social y política, probablemente una sociedad muy tecnológica, pero muy opresiva, un poquito como esas distopias de las películas de ciencia ficción. Entonces la pregunta es, ¿cómo evitar esos peores escenarios? Yo aclaro una cosa, yo no estoy diciendo que es inevitable que vayamos para allá. Tampoco estoy diciendo que es probable que ocurra. Lo único que estoy diciendo es que si nos descuidamos es un escenario posible. Y estoy diciendo dos cosas más. Uno, que a pesar de todas nuestras diferencias, creo que tenemos en punto en común evitar que esto ocurra por nuestros hijos y por nuestras nietas. Pero estoy diciendo también otra cosa, que la confianza en que la tecnología nos va a salvar en el minuto 90 es una confianza ingenua. Porque las oportunidades que abre el progreso tecnológico depende del cómo, qué y para qué yo las quiera usar. Entonces, nuevamente, ¿cómo evitar ese escenario? ¿Qué puede hacer una pequeña sociedad democrática y desarmada que lo que tiene es biodiversidad para poder sacarle buen jugo a su complicada posición estratégica? Yo creo, sinceramente, que no tenemos otra opción que la innovación. Porque somos una democracia desarmada, porque nuestro activo implica inversión y porque además las opciones fáciles no son una vía. Ahora, lo digo de esa manera, Costa Rica está condenada a innovar. Y les pongo 3 ejemplos históricos que dicen que innovar tiene sentido. Vean, durante muchos siglos, la teoría política dijo,
que estados sin ejércitos eran un imposible. Bueno, Costa Rica en 1949 abolió el ejército y nos fue muy bien. Lo que nos ahorramos en armas y en militares lo invertimos en educación y desarrollo y nos convertimos en una sociedad de referencia en América Latina. Segundo ejemplo, durante mucho tiempo los teóricos del desarrollo dijeron, mire, o usted se moderniza económicamente, o usted se vuelve más equitativo, o usted es una democracia. Escoja, pero usted no puede hacer las tres cosas al mismo tiempo. Bueno, en la segunda mitad del siglo XX Costa Rica no hizo caso e hizo las tres cosas y le fue muy bien. Tercero ejemplo, mire, hace décadas cuando no era moda reforestar ni invertir en energías renovables para generar electricidad, Costa Rica lo hizo y hoy tenemos una de las recuperaciones forestales más importantes del mundo y la mayoría de nuestra energía eléctrica está basada en renovables, una situación que cientos de países lo desearan. Entonces, innovar paga bien, es un buen negocio. Llevar la contraria sirve a veces. Ahora, ustedes se pueden preguntar, Jorge, pero cuando usted habla de innovación, ¿de qué está hablando? Hablo yo de convertir al país en un imán de ideas, de convertirlo en un centro, clase mundial de innovación y experimentación en un sentido amplio. Innovación no solo como para producir gadgets tecnológicos que hacen la vida más sencilla, sino innovación como una manera de traer, de estar buscando soluciones a los problemas del desarrollo y de una manera cooperativa con otros países, de convertir a Costa Rica en un laboratorio y precisamente en dos lineamientos. Primero, si lo que tenemos es biodiversidad, es nuestro activo abundante, hacer uso innovador de la biodiversidad. Significa, por ejemplo, investigaciones médicas para nuevas medicinas, nuevos sistemas productivos y productos resilientes con el cambio climático y amigables con el ambiente, energías alternativas, conectarnos con los principales centros de innovación, de experimentación, de ciencia y tecnología del mundo, conectarnos de muchas maneras. Y pienso también en otra faceta menos estudiada de la innovación, que es convertir al país en un laboratorio de innovación institucional y de política pública. Tratar de estar siempre encontrando nuevas fórmulas para mejorar la educación, para la salud y generar cooperación, que otros países vengan aquí también y nosotros podamos relacionarnos con ellos en la búsqueda de estas nuevas soluciones. Y esto es muy importante porque hoy en día las democracias están bajo asedios por las dictaduras que dicen que ellos sí son mejores a la hora de resolver los problemas de la gente. Bueno, crear a Costa Rica como un laboratorio de innovación institucional es una manera de decir que las democracias también le responden a las personas. Y para moverse en ese horizonte estratégico, digo que hay que moverse muy rápidamente los próximos 5 años en 3 frentes. Primero, universalizar el Internet de avanzada en todo el país, hasta en las zonas más remotas, porque la biodiversidad está en las zonas remotas. Segundo, universalizar la alfabetización digital, la educación con buena comprensión lectora y valores cívicos, para que las personas puedan aprovechar las oportunidades que abre la innovación. Y tercero, y creo que es muy importante, es crear un mecanismo, que es un capital, un fondo para financiar capital semilla y capital de riesgo, de manera que todo innovador que tenga una buena propuesta pueda ser financiado y acompañado técnicamente. Y aquí estoy hablando no solo de un fondo, sino de una estructura de gobernanza. ¿Sí? Tendría que estar liderado por personalidades del más alto nivel, nacionales e internacionales. Hablo de un capital, de un fondo mixto, en donde hay inversionistas internacionales que andan buscando cómo financiar sostenibilidad e innovación, y al mismo tiempo una estrategia de matching funds, donde el Estado costarricense ponga $1 o $2 por cada $20 que pongan los inversionistas. Son 3 ideas. Y ustedes me pueden decir, mire Jorge, tenemos un montón de otros problemas. Pensiones, ¿qué va a hacer usted con pensiones? ¿Qué va a hacer usted con tal área del Estado? ¿Qué va a hacer usted con otra área del Estado? Yo digo, mire,
Estoy de acuerdo. Lo que estas 3 propuestas lo que pretenden no es resolver todo lo que necesita el país, sino cómo ponerlo en otra trayectoria, cómo ponerlo en otra órbita que nos permita precisamente atacar desde mejor posición esos temas pendientes. Vean, tenemos que pensar distinto. Las vías fáciles para el desarrollo no son una opción para Costa Rica y tampoco son muy buenas. Mire, los logros históricos nuestros ya no alcanzan y además el progreso que estamos teniendo está concentrándose en minorías. Hay que pensar distinto y ¿por qué no intentarlo? Pero realmente la pregunta que yo creo que tenemos que hacer nosotros no es ¿por qué no? Es que tenemos que hacerlo distinto. La pregunta que urge resolver es ¿cuándo empezamos? Muchas gracias.